Por todo el planeta están esparcidos lugares secretos envueltos en misterios y enigmas que continúan intrigando a los investigadores modernos. Estas construcciones místicas, creadas por antiguas civilizaciones, despiertan admiración y desconcierto, ya que ningún ingeniero puede explicar su propósito ni sus tecnologías. Cada piedra, cada estructura parece susurrar sobre conocimientos perdidos, sobre culturas olvidadas. Al estudiar estos enigmáticos artefactos, nos encontramos con preguntas que aún no tienen respuesta. El Templo del Cielo, ubicado en el corazón de Pekín, no es solo un destacado ejemplo de la arquitectura antigua china, sino también un lugar misterioso envuelto en múltiples secretos. Sus majestuosas estructuras, construidas en el siglo XIII, servían como lugar para realizar sacrificios a los dioses celestiales. Pero ¿qué se oculta realmente detrás de esta práctica sagrada? ¿Cuál era el verdadero significado de los rituales celebrados aquí y cuál era su papel en la vida de los antiguos chinos? Las majestuosas techumbres cubiertas de tejas azules contrastan con los verdes parques circundantes, creando una atmósfera de misterio y serenidad. Cada detalle del Templo del Cielo, desde las columnas hasta el altar sagrado, está impregnado de simbolismo que refleja la armonía entre el cielo y la tierra. Sin embargo, a pesar de todos los hechos conocidos, quedan muchas preguntas sobre los conocimientos astronómicos de los antiguos constructores. ¿Cómo podían construir edificios con tanta precisión en relación con los ciclos celestes? Algunos investigadores afirman que el Templo del Cielo no era solo un centro religioso, sino también un observatorio astronómico que permitía a los antiguos chinos seguir los movimientos de los cuerpos celestes. Este aspecto nos abre nuevas perspectivas sobre el conocimiento de nuestros antepasados, mostrando que sus conocimientos podrían haber sido mucho más profundos y complejos de lo que pensamos. Pero, ¿qué sabían realmente esos antiguos sacerdotes y qué secretos podían ocultar de los ojos del pueblo común? Al estudiar el Templo del Cielo, nos encontramos con muchas incógnitas que nos hacen reflexionar sobre qué más puede ocultarse tras el velo del tiempo. Muchas de las preguntas relacionadas con su construcción y funciones permanecen sin respuesta, subrayando que la historia está llena de secretos esperando ser descubiertos. Los majestuosos edificios, como este, llenan nuestro mundo de silenciosos testigos del pasado, dejándonos con la pregunta: ¿cuántas más de estas enigmas están ocultas en las profundidades de nuestra historia? Las torres de Ban Yit, situadas en el sur de Vietnam, son un testimonio auténtico de una antigua civilización sobre la cual aún circulan leyendas. Estos enigmáticos edificios, construidos en el siglo IX, no solo son una obra arquitectónica, sino también una clave para entender la cultura Cham que dejó tras de sí numerosos misterios. Rodeadas de densas selvas, las torres impresionan por su delicada talla y ornamentación misteriosa, que aún hoy despiertan preguntas. ¿Qué simbolizan estas imágenes? Cada torre, esculpida en ladrillo rojo, narra una historia sobre la conexión divina y el culto a los antiguos dioses. Los estudios muestran que muchos elementos de la construcción están relacionados con fenómenos astronómicos y ciclos naturales, lo que nos hace reflexionar: ¿cómo pudo una cultura tan avanzada entender estas complejas concepciones? Los científicos creen que las torres no solo eran centros religiosos, sino también observatorios astronómicos, aunque no está claro qué conocimientos transmitían. A pesar de los estudios realizados, muchos aspectos de las torres permanecen sin desentrañar.
Algunos arqueólogos sugieren que Ban It podrían estar relacionados con otros edificios cultuales en la región, pero no hay pruebas que lo confirmen. Lo notable es que los habitantes locales continúan contando leyendas relacionadas con estas torres, que se transmiten de generación en generación. Quizás estas historias guarden la clave para desentrañar su verdadero propósito y significado. Por lo tanto, las torres de Ban It no solo son un legado arquitectónico, sino también un mensaje secreto de las antiguas civilizaciones que espera ser descifrado. El monasterio de Ostrog, construido sobre una roca vertical, parece tallado directamente de la naturaleza. Sus majestuosas paredes y templos misteriosos, que parecen abrazar el paisaje circundante, atraen tanto a los peregrinos como a los buscadores de secretos. ¿Cómo pudo surgir tal estructura asombrosa a más de 300 metros de altura? Dentro del monasterio se encuentran reliquias sagradas, incluyendo los restos de San Basilio Ostrogski, que, según las leyendas, poseen poder curativo. Estos lugares santos guardan muchas leyendas sobre milagros y curaciones. Pero, ¿qué secretos realmente se ocultan tras las paredes de este antiguo monasterio? La arquitectura de Ostrog causa admiración. Los grandes bloques de piedra, como si hubieran crecido directamente de la roca, se integran perfectamente en el paisaje circundante. Los habitantes locales hablan de sonidos misteriosos que provienen de las entrañas de sus paredes de piedra y de extrañas visiones que a veces acechan a los visitantes. ¿Qué es estar en el límite entre el mundo material y el espiritual? Las investigaciones muestran que el monasterio fue fundado en el siglo XVI, pero sigue siendo un misterio cómo sus constructores lograron llevar a cabo tal obra monumental. Algunos científicos sugieren que en su construcción pudieron haber utilizado tecnologías olvidadas, mientras que otros lo relacionan con antiguos mitos sobre un lugar sagrado con un poder especial. Pero ¿cuál es la verdadera historia de este misterioso monasterio? Las paredes de Ostrog guardan muchos secretos, y cada piedra aquí está lista para contar su historia. La atmósfera mística de este lugar atrae a personas de diferentes rincones del mundo, y parece que sus secretos aún esperan ser revelados. Las cuevas de Mogo, situadas en el desierto de Gobi, representan uno de los complejos más enigmáticos y majestuosos de antiguos templos budistas. Estas 811 cuevas, excavadas en la roca, contienen frescos y estatuas de incalculable valor que narran el camino espiritual que ha transcurrido a lo largo de los siglos. Cada rincón de estas cuevas parece guardar el susurro de antiguos monjes que creaban sus obras en busca de la iluminación. Pero ¿qué exactamente inspiró a los artistas que dejaron su huella en este rincón tan remoto del mundo? Algunos investigadores sugieren que estas cuevas fueron un importante centro de peregrinación y comercio en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Aquí, entre las malezas de las plantas del desierto y los sonidos de los lejanos arenales, se pueden encontrar rastros de antiguas culturas que se cruzaban y compartían conocimientos. Dentro de las cuevas, en las paredes, se pueden ver vibrantes escenas de la vida de Buda, así como imágenes de seres celestiales y criaturas míticas. Pero ¿cómo pudieron estos antiguos maestros crear composiciones tan complejas con tal precisión y detalle? Algunos científicos afirman que en sus obras se puede ver la influencia de diversas tradiciones artísticas, pero el origen verdadero de estos estilos sigue siendo incierto. Cada cueva, cada fresco, parece guardar secretos que se escapan de nuestro entendimiento.
Quizás cuentan historias de rituales olvidados o conocimientos ocultos que se fueron con sus creadores. Hace 800 años, estas paredes fueron testigos de la grandeza y la caída. Pero ¿qué otros secretos ocultan las cuevas de Mogo que están fuera del alcance de los investigadores modernos? El Coliseo, majestuosa construcción que se alza en el corazón de Roma, no es solo un símbolo de la arquitectura romana antigua, sino también un misterio envuelto en múltiples leyendas. ¿Cómo pudo este impresionante edificio, capaz de alojar hasta 150.000 espectadores, convertirse en un lugar de crueles combates donde luchaban gladiadores y fieras salvajes? La construcción del Coliseo comenzó en el año 69 de nuestra era, y durante 8 años, cientos de trabajadores se dedicaron a su creación. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, siguen causando admiración entre arquitectos e ingenieros incluso en nuestros días. Pero ¿cómo lograron los antiguos romanos enfrentar tales desafíos a gran escala sin las tecnologías modernas? Algunos investigadores afirman que el Coliseo oculta pasajes secretos y laberintos subterráneos que aún no han sido completamente explorados. Estos espacios misteriosos, posiblemente, se utilizaban para almacenar animales o preparar a los gladiadores para los combates. ¿Cuál es la verdadera función de estos oscuros corredores y qué pueden revelar sobre la vida en la antigua Roma? También existen teorías de que el Coliseo no solo servía como centro de entretenimiento, sino también como lugar para realizar rituales relacionados con las antiguas creencias. ¿Podrían los romanos haber utilizado esta majestuosa construcción para fines místicos? Muchos hechos permanecen sin resolver y los investigadores continúan buscando respuestas a estas preguntas. Cada piedra de este anfiteatro, cada grieta en sus paredes, guarda historias que aún están por descubrir. Los secretos del Coliseo pueden ser solo el comienzo, pues en el mundo hay muchas enigmas esperando su momento. El monasterio de Debre Damo, oculto en la cima de una impresionante roca en Etiopía, suscita admiración y respeto. Su ubicación inaccesible, rodeada de nubes y nieblas, crea una atmósfera de misterio, como si este lugar hubiera sido elegido deliberadamente. ¿Cómo pudieron los antiguos monjes construir un complejo tan majestuoso utilizando solo herramientas primitivas? Las paredes del monasterio, que se elevan a más de 2.000 metros de altura, emanan una aura de santidad e historia. Las leyendas aseguran que el propio Santo Atanasio fundó este lugar sagrado. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto en condiciones en las que el acceso era limitado? Dentro del monasterio se encuentran iconos raros, algunos de los cuales datan del VII siglo, pero su origen y significado siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. El acceso único al monasterio solo es posible a través de una escalera de cuerda, lo que añade un elemento de peligro y misterio a este lugar. Los habitantes locales hablan de fenómenos extraños observados aquí, como luces resplandecientes y sonidos misteriosos que se oyen en la noche. ¿Cómo explicar estos eventos inexplicables si las tecnologías modernas no pueden dar una respuesta? Sin embargo, Debre Damo no es el único monasterio enigmático de Etiopía. Al viajar por esta tierra ancestral, uno puede encontrar otros lugares sagrados llenos de misterios y lo desconocido. La grandeza y el misterio de Debre Damo nos invitan a reflexionar sobre cuántos otros secretos están ocultos en este rincón del mundo esperando ser revelados.
Muchos conocen la leyenda de la pagoda sobre un poste, elevándose sobre el agua como un faro misterioso que atrae a los viajeros hacia un mundo de historias olvidadas. Esta estructura única, construida en el siglo XI, es un verdadero prodigio de la ingeniería. Su base consiste en un solo poste que sostiene toda la construcción, creando una sensación de ligereza y fragilidad. Pero ¿cómo lograron los antiguos constructores alcanzar tal armonía y estabilidad? La pagoda, rodeada por aguas de estanques, parece flotar sobre la superficie, creando una atmósfera de misterio y serenidad. Las leyendas dicen que aquí se encuentra una reliquia sagrada, una estatua de Buda con un poder maravilloso. Pero, ¿qué ocurrió realmente con esta reliquia? Los investigadores sugieren que podría haber sido perdida o trasladada, pero los hechos permanecen oscuros. Algunos historiadores creen que la pagoda no solo servía a fines religiosos, sino también como lugar de encuentro de científicos y filósofos. Pero ¿cómo pudo una estructura tan importante perderse en el tiempo? A menudo, el misterio rodea su historia. Los habitantes locales cuentan historias de extrañas visiones y sonidos que emergen de las profundidades del estanque, especialmente en noches tranquilas. Pero esto no es la única pregunta que plantea la pagoda. Las investigaciones muestran que sus elementos arquitectónicos pueden contener mensajes cifrados que transmiten la sabiduría de los antiguos maestros. ¿Cuáles son sus secretos y qué pueden enseñarnos hoy? Sumergirse en esta atmósfera misteriosa nos lleva a reflexionar. ¿Cuántos más prodigios similares oculta la historia, esperando ser descubiertos? La pagoda sobre un poste sigue siendo un símbolo de que el mundo está lleno de misterios que esperan ser descifrados. En el corazón de China, entre montañas misteriosas, se ocultan las cuevas de Yungang, enigmáticos depósitos de arte antiguo y sabiduría espiritual. Estas majestuosas cuevas, talladas en arenisca, contienen más de 300 cuevas separadas, que son verdaderas joyas de la arquitectura budista, creadas hace más de 800 años. Cada elemento escultórico, cada tallado, cuenta la historia de un tiempo en el que el budismo apenas comenzaba a arraigarse en la cultura china. Estatuas de Buda de tamaño humano, con una detallada expresión, impresionan por su realismo. Parecen estar vivas, listas para compartir los secretos que guardan sus rostros serios. Pero ¿cómo podían los maestros de entonces crear tales obras de arte complejas y refinadas utilizando solo herramientas simples? Algunos investigadores sugieren que en estas cuevas no solo se ocultaban símbolos religiosos, sino también mensajes cifrados dejados por los antepasados para las generaciones futuras. Quizás en cada estatua se encuentra una sabiduría que aún no hemos logrado descifrar. ¿Y si estas imágenes protegen secretos antiguos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia? Sin embargo, Yungang no es la única misteriosa cueva envuelta en el manto del pasado. Cuevas vecinas como Lunmen y Dunhuan también están llenas de enigmas y misterios que esperan ser desentrañados. Al sumergirse en el estudio de estos lugares, nos encontramos con preguntas a las que aún no se han dado respuestas. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo esculturas y frescos llenos de misticismo? Los misterios de Yungang permanecen sin resolver, atrayendo a investigadores y viajeros de todo el mundo como un imán hacia sus antiguas paredes, llenas del eco de tiempos lejanos. Gord no es solo un pintoresco pueblo en las rocas de Provenza, es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en un baile hipnótico.
Las calles empedradas llevan a antiguos edificios de piedra que parecen guardar innumerables secretos. Las gruesas murallas y fortalezas construidas en la altura suscitaban preguntas. ¿Cómo lograban sus creadores de este lugar único enfrentar tales desafíos técnicos en una época en la que las tecnologías estaban lejos de las actuales? Aquí, entre columnas derruidas y jardines olvidados, es difícil no sentir la presencia de la antigüedad. Algunos investigadores sugieren que Gord podría haber sido un punto estratégico importante que controlaba las rutas comerciales. Pero, ¿qué exactamente atraía a la gente aquí en la antigüedad? ¿Eran solo intereses económicos o jugaban algún papel las fuerzas místicas? Sumergirse en la historia hace imposible no notar que muchos edificios de Gord permanecen sin desentrañar. Algunos arqueólogos están seguros de que en las catacumbas subterráneas se encuentran artefactos que podrían iluminar su misterioso pasado. Sin embargo, nadie puede confirmar que estas catacumbas realmente existan, y si es así, ¿qué podrían esconder? Entre las rocas y paisajes de Gord hay muchas leyendas sobre antiguos rituales y ceremonias olvidadas. Los habitantes locales cuentan sobre extraños sonidos que provienen de las entrañas de la tierra y visiones que los persiguen en sus sueños. Pero, ¿cuáles son las raíces de estas historias? ¿Cuáles son sus conexiones con la realidad? ¿Y qué pueden contarnos sobre la vida de las épocas pasadas? Las antiguas misterios de Gord esperan a sus investigadores. Cada piedra aquí puede contar su historia, pero solo unos pocos saben cómo escucharlas. En las entrañas de este misterioso pueblo, posiblemente, están enterradas las respuestas a preguntas que han estado sin respuesta durante siglos. Setenil de las Bodegas es un lugar envuelto en misterios y enigmas, donde las casas, talladas en la piedra, se ocultan bajo grandes rocas. Estas majestuosas formaciones, que crean techos naturales, dan la sensación de que el tiempo se ha detenido. ¿Cómo pudo surgir una arquitectura tan única, donde la naturaleza y la creatividad humana se funden en una sola entidad? Los arqueólogos aseguran que el asentamiento fue fundado en la prehistoria y su ubicación estratégica proporcionaba protección contra enemigos. Las estrechas y serpenteantes calles empedradas llevan a placitas acogedoras donde el tiempo parece detenerse. Pero ¿qué ocurre más allá de esta idílica escena? ¿Cómo ha sido el destino de los habitantes de Setenil de las Bodegas? Algunos investigadores sugieren que en esta ciudad se ocultan rastros de antiguas civilizaciones que utilizaban los recursos locales para crear estructuras asombrosas. Por ejemplo, recientemente se encontraron artefactos cerámicos datados en el IV siglo antes de nuestra era, que podrían revelar aspectos de la vida y la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de todos los hallazgos, muchos detalles permanecen oscuros. ¿De dónde provienen estas enigmáticas construcciones? Su existencia plantea preguntas sobre las tecnologías utilizadas por los antiguos maestros. Quizás en Setenil de las Bodegas se oculten no solo secretos arquitectónicos, sino también respuestas sobre conocimientos y habilidades perdidos. El misterio de esta ciudad sigue intrigando a investigadores y visitantes, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles serán los próximos descubrimientos que puedan iluminar su historia? Machu Picchu. Esta ciudad misteriosa que se alza a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, sigue asombrando a los investigadores. Sus grandes bloques de piedra, perfectamente encajados entre sí,
crean la sensación de que este complejo único fue construido no solo por humanos, sino por grandes maestros poseedores de conocimientos secretos. Pero ¿cómo es que esta ciudad, que alguna vez prosperó, fue olvidada durante siglos? Algunos científicos sugieren que Machu Picchu podría haber sido un lugar sagrado para los incas, mientras que otros creen que fue la residencia de la élite. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y excavaciones, las pruebas concretas siguen siendo un misterio. Entre las ruinas se pueden encontrar impresionantes terrazas utilizadas para la agricultura, así como observatorios enigmáticos que indican un profundo conocimiento de la astronomía por parte de los antiguos constructores. ¿Cómo podían existir tales conocimientos avanzados en esa época? Las soluciones arquitectónicas únicas causan admiración. Por ejemplo, el sistema de suministro de agua que proporcionaba al ciudadano agua limpia de fuentes montañosas. Pero esto no es todo. Los estudios sugieren que Machu Picchu podría haber sido parte de una red más amplia de ciudades y caminos que conectaban a los incas. ¿A dónde fueron a parar esos caminos? ¿Qué sucedió con otros lugares similares que podrían haber iluminado esta civilización enigmática? Cada piedra de estas antiguas murallas guarda en sí misma múltiples secretos, esperando ser revelados. Las misteriosas Machu Picchu, al igual que muchas otras enigmas de la antigüedad, siguen sin desentrañarse, donde cada nuevo hallazgo solo añade más preguntas. El monasterio de Tengboche, ubicado en las altas laderas del Himalaya, fascina con su atmósfera misteriosa y sus vistas majestuosas. Construido en el siglo XIII, este monasterio budista se convirtió no solo en un centro espiritual, sino también en un lugar importante para los peregrinos que buscan tocar la antigua cultura y la historia de la región. Pero ¿qué secretos ocultan sus paredes, impregnadas de leyendas de siglos? Al entrar en el monasterio, uno es envuelto por el frescor de las paredes de piedra, y los sonidos de las oraciones y mantras crean una sensación de que el tiempo se ha detenido. Los maestros constructores utilizaron técnicas únicas para crear un espacio armónico, donde cada elemento, desde las columnas talladas hasta los frescos vibrantes, respira historia. Sin embargo, a pesar de toda su belleza y grandeza, queda una pregunta: ¿cómo ha resistido el monasterio las duras condiciones y las catástrofes naturales que han azotado la región? Según una de las leyendas, en Tengboche se guardan reliquias sagradas, incluyendo fragmentos de la piedra filosofal que posee propiedades milagrosas. Algunos investigadores afirman que precisamente estas reliquias atraen no solo a los peregrinos, sino también a los científicos que buscan desentrañar sus misterios. Pero no solo los objetos sagrados nos interesan. ¿Cómo se convirtió el monasterio en un centro educativo para los monjes locales? Entre los monjes que viven aquí, hay algunos que afirman haber escuchado las voces de los antiguos maestros, que les comparten conocimientos perdidos para el mundo moderno. Estas historias sobre la transmisión de la sabiduría de generación en generación solo aumentan el interés por este lugar. ¿Qué más oculta Tengboche y cuáles misterios aún esperan ser revelados? En este monasterio, rodeado de majestuosas montañas, cada rincón respira historia. Quizás aquí se encuentre la clave para desentrañar los antiguos conocimientos que aún están fuera de nuestro alcance. El Teatro de Marcelo, una obra majestuosa de la arquitectura romana antigua, alguna vez fue escenario de representaciones teatrales y conciertos. Sus enormes estructuras arqueadas, construidas con tufo y mármol, crean una atmósfera de misterio
que nos invita a reflexionar sobre aquellos que alguna vez llenaron sus espacios con aplausos y risas. ¿Cómo pudo este monumental edificio, construido en el primer siglo antes de nuestra era, sobrevivir a los siglos, conservando solo ecos de su grandeza? Cada piedra del teatro respira historia, y sus dimensiones asombran. Con una capacidad para casi 25,000 espectadores, dispuestos en 3 niveles, creaba una acústica única. Numerosos estudios indican que el teatro fue construido por orden del emperador Augusto en honor a su nieto fallecido, Marcelo. Pero su destino después de la caída del Imperio Romano está envuelto en misterio. ¿Cómo este edificio, alguna vez lleno de vida, se convirtió en una sombra de sí mismo, quedando en la memoria de los descendientes como un prodigio olvidado? Pero no es la única incógnita relacionada con el teatro. Las paredes derruidas ocultan múltiples secretos, y algunos investigadores sugieren que en sus entrañas podrían encontrarse artefactos antiguos o incluso pasajes ocultos. Quizás no sean solo restos del patrimonio arquitectónico, sino también una clave para entender las estructuras culturales y sociales de la época. Las suposiciones sobre los secretos del teatro varían. Algunos creen que pudo haber sido un lugar para rituales, mientras que otros piensan que aquí se pueden encontrar rastros de cultos antiguos. Con cada nuevo descubrimiento del teatro romano de Marcelo, surge la pregunta: ¿qué otras incógnitas se ocultan bajo sus losas de piedra, esperando ser reveladas? La estupa de Sanchi, ubicada en una colina en el centro de la India, es uno de los edificios arquitectónicos más enigmáticos de la antigüedad. Esta majestuosa estupa, construida hace más de 2 milenios, no solo alberga reliquias budistas, sino también numerosos misterios que aún fascinan a los investigadores. ¿Cómo pudo una estructura tan monumental pasar desapercibida durante tantos siglos hasta ser redescubierta en el siglo XIX? Bloques de piedra macizos, perfectamente ajustados entre sí, crean la impresión de que fueron erigidos utilizando tecnologías que no estaban al alcance de los constructores antiguos. En las paredes de la estupa se pueden ver relieves misteriosos que representan escenas de la vida de Buda, pero muchos de estas imágenes siguen siendo inexplicables. ¿Qué pretendían transmitir los maestros al crear estas obras de arte? ¿Y qué mensajes ocultos se esconden en su simbolismo? Los investigadores han propuesto diversas teorías sobre el propósito de la estupa de Sanchi. Algunos creen que podría haber servido no solo como lugar de adoración, sino también como centro de educación. Otros sugieren que podría haber sido una especie de observatorio astronómico, considerando su precisa ubicación y orientación. Pero ¿cómo pudo una construcción tan avanzada ser olvidada durante tanto tiempo? Al estudiar la estupa, los arqueólogos han notado que formaba parte de una extensa red de monumentos budistas, pero a pesar de esto, muchos aspectos de su historia permanecen envueltos en el misterio. Es posible que en las profundidades de sus cimientos se encuentren aún artefactos no desentrañados que puedan iluminar la filosofía y prácticas budistas de las que apenas sabemos algo. Sanchi no es solo una maravilla arquitectónica, es un símbolo del deseo humano de entender y buscar la verdad, legado que nos han dejado. ¿Qué más puede ocultar esta antigua estupa, esperando su momento para ser revelada? Chiavetta di Bagnoregio, como un lugar perdido en la niebla del tiempo, se alza en la cima de una colina rocosa, rodeada de profundos barrancos. Esta antigua ciudad, fundada aún en el IV siglo antes de nuestra era,
se convirtió en símbolo de una civilización desaparecida de la que apenas queda información. Las grandes murallas de piedra, que alguna vez protegieron a sus habitantes, ahora son testigos del implacable paso del tiempo que erosiona sus bases, dejando solo sombras del pasado. Cada paso por las estrechas calles de Chiavetta di Bagnoregio sumerge en una atmósfera de misterio y belleza. Se percibe el aire fresco, impregnado con aromas de hierbas silvestres, y el silencio solo se rompe por el eco de los pasos sobre las antiguas losas de piedra. Pero ¿qué fue de los hombres que alguna vez llenaron estas calles con risas y vida? ¿Cómo pudo una civilización tan destacada desaparecer, dejando solo casas vacías y murallas en ruinas? Según una de las teorías, la causa del declive de la ciudad fue el cambio climático, que afectó la agricultura y los recursos. Otros investigadores sugieren que los terremotos podrían haber destruido la infraestructura y obligado a los habitantes a abandonar sus hogares. Pero esto no es la única incógnita relacionada con Chiavetta di Bagnoregio. Algunos arqueólogos han encontrado extraños artefactos que, según ellos, podrían pertenecer a una cultura desconocida. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean la sensación de que aquí se ocultan antiguos conocimientos, accesibles solo para unos pocos. Sin embargo, incluso con los métodos modernos de investigación, como el escaneo láser y el datación por carbono, muchas de las misteriosas aún no han sido desentrañadas. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de los antiguos constructores, que intentaban ocultar a sus descendientes? La antigua ciudad de Pingyao, ubicada en el corazón de China, es una verdadera joya que ha conservado su autenticidad a lo largo de los siglos. Las calles empedradas parecen transportarnos al pasado, donde cada paso resuena con el eco de la historia. Las murallas que se elevan sobre la ciudad protegían a sus habitantes de las amenazas externas y guardaban en sus entrañas innumerables secretos. Pingyao, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es el símbolo del antiguo comercio chino. Su arquitectura, que incluye magníficos templos y casas construidas con ladrillo rojo, marca el tiempo en que la ciudad se convirtió en un importante centro comercial. Pero ¿por qué esta fortaleza, rodeada de altas murallas, quedó olvidada durante tantos siglos? ¿Qué llevó a su decadencia y a la desaparición de su antigua gloria? Todo aquí parece hablar de prosperidad, numerosos edificios antiguos en perfecto estado y artefactos culturales únicos. Sin embargo, las leyendas locales cuentan historias extrañas que ocurrieron en Pingyao. Fantasmas que deambulan por las calles nocturnas y símbolos misteriosos descubiertos en las paredes de los templos. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores dejar tales signos enigmáticos? ¿Y qué podrían haber significado para aquellos que vivían aquí? Las investigaciones de los arqueólogos revelan nuevos aspectos de la historia de Pingyao, pero muchas preguntas remainen sin respuesta. ¿Por qué esta ciudad, que alguna vez prosperó, cayó en el olvido? Quizás bajo sus calles se oculten secretos aún más antiguos, esperando ser descubiertos para volver a formar parte de nuestra historia. El misterioso monasterio de Sumela, ubicado en acantilados escarpados de la región del Mar Negro de Turquía, parece haber salido de las páginas de antiguas leyendas. Construido en el IV siglo de nuestra era, atrae la atención con sus majestuosas murallas, que parecen estar incrustadas en la misma montaña. Las leyendas cuentan que este lugar sagrado fue fundado por monjes que encontraron una icona de la Virgen María en una cueva, donde más tarde surgió esta maravilla arquitectónica.
Cada curva de las columnas de mármol y los frescos que cubren las paredes cuenta una historia de un viaje espiritual lleno de misterio y gracia. Sin embargo, a pesar de su belleza, el monasterio está envuelto en misterios. ¿Cómo pudieron los arquitectos antiguos crear una estructura tan grandiosa a esa altura utilizando solo herramientas simples? Los investigadores sugieren que Sumela no solo servía como un centro religioso, sino también como un lugar donde los monjes podían encontrar aislamiento del mundo exterior. Algunos creen que en las paredes del monasterio están ocultos textos antiguos que contienen conocimientos y profecías olvidadas que podrían aclarar los enigmas del pasado. Pero esto no es la única misterio relacionado con Sumela. Alrededor del monasterio circulan rumores sobre fenómenos extraños y espíritus que, según las leyendas, deambulan por sus pasillos. ¿Qué significado tenían estas historias místicas para los habitantes locales? Sumela sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas que buscan desentrañar sus secretos. Las excavaciones arqueológicas en esta zona solo subrayan que la historia del monasterio está llena de enigmas que esperan ser revelados. En las paredes del monasterio se pueden encontrar frescos únicos que se han conservado desde su fundación, que podrían haber sido parte de una tradición más amplia de la que solo podemos sospechar. Las tumbas occidentales de la dinastía Qing, situadas en colinas pintorescas en el noroeste de Pekín, impresionan por su majestuosidad y misterio. Estas tumbas, construidas en el siglo XVII, son el último reposo de los emperadores y sus familias, y cada una de ellas está rodeada de un ambiente de misterio y grandeza. ¿Cómo pudo una dinastía tan poderosa elegir este lugar para su eterno descanso? Caminando por los senderos de las tumbas, se pueden ver grandes estatuas de piedra que guardan las entradas, así como majestuosos templos que reflejan la riqueza y la cultura de la época. Cada detalle, desde la talla en piedra hasta la disposición de los edificios, forma parte de un complejo sistema que, según algunos científicos, podría haber sido diseñado para protegerse de los espíritus y las fuerzas malignas. Pero ¿qué se oculta detrás de esta belleza arquitectónica? Existen diversas teorías sobre los secretos que guardan estas tumbas. Algunos investigadores creen que aquí están ocultos antiguos artefactos que podrían revelar los misterios de la dinastía Qing, pero otros sugieren que su propósito era mucho más místico, possibly un medio para comunicarse con el mundo de los muertos. ¿Cuál es el verdadero significado de estos edificios que aún hoy despiertan admiración y temor? Dentro de las tumbas, los investigadores han encontrado numerosos objetos rituales, como vasijas sacrificiales y adornos, que podrían haber sido utilizados en rituales. Estos hallazgos confirman que en el pasado se llevaban a cabo complejos rituales, pero muchos de ellos siguen siendo un misterio. ¿Cómo pudieron los emperadores con tanto poder dejar tras sí solo sombras en la historia? Las tumbas occidentales de la dinastía Qing continúan siendo una de las páginas más misteriosas de la historia china, planteando preguntas a las que aún no se ha encontrado respuesta. A medida que se estudian estos lugares, los investigadores esperan desentrañar más secretos ocultos en las entrañas de estas antiguas colinas. El monasterio colgante, ubicado en acantilados en la provincia china de Shanxi, es uno de los edificios arquitectónicos más misteriosos de la antigüedad. Construido hace más de 1500 años, representa una fascinante combinación de budismo, daoísmo y confucianismo. Pero ¿cómo pudieron construirlo en una altura tan impresionante? Los grandes bloques de piedra,
perfectamente ajustados entre sí, crean la sensación de que el monasterio flota sobre la tierra y su estructura despierta admiración y desconcierto. Según la leyenda, los monjes que construyeron este templo poseían conocimientos únicos sobre la construcción, que se perdieron para las generaciones posteriores. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros, sin las tecnologías modernas, crear una obra tan monumental en una roca vertical? Algunos investigadores creen que se utilizaron métodos especiales, sobre los que hoy no se sabe nada, mientras que otros sugieren que pudieron haber influido fuerzas externas que inspiraron a los constructores a crear tal maravilla. Cada rincón del monasterio está impregnado de un aire de misterio. El frescor de las columnas de piedra, los ecos de pasos por pasillos olvidados y los enigmáticos murales que cuentan historias de antiguos mitos. Pero este no es el único misterio que rodea los edificios colgantes. Los investigadores encuentran mensajes cifrados que parecen abrir puertas al pasado, pero que siguen siendo inaccesibles para el hombre moderno. Muchos consideran que este monasterio no es solo un lugar de adoración, sino también un depósito de conocimientos perdidos a lo largo de los siglos. Además, su ubicación en la roca puede indicar que los antiguos constructores buscaban la soledad y la proximidad al cielo. ¿Pero qué intentaban ocultar exactamente? Al estudiar el monasterio colgante, aún estamos en el umbral del descubrimiento, pues los enigmas del pasado siguen sin desentrañarse. La Ciudadela Imperial de Hue, ubicada en el centro de Vietnam, es un testimonio asombroso de la arquitectura antigua y el patrimonio cultural. Sus imponentes murallas, que se elevan casi hasta los 10 metros de altura, guardan innumerables secretos que aún no han sido desentrañados. La construcción de la ciudadela comenzó a principios del siglo XIX y se convirtió en el hogar de los emperadores posteriores de la dinastía Nguyen. ¿Pero qué llevó Exactly a su abandono después de la caída de la dinastía? Dentro de la ciudadela se pueden encontrar palacios y templos magníficos, construidos con madera roja y adornados con intrincadas tallas. Sin embargo, entre estos hermosos edificios se ocultan símbolos extraños y rituales misteriosos que plantean preguntas. ¿Qué secretos intentaban preservar los arquitectos antiguos en sus obras? Algunos investigadores sugieren que en estos símbolos están encerrados antiguos oráculos que indican el destino de la dinastía. Hue también es conocida por sus impresionantes sistemas de agua utilizados para la defensa contra los enemigos. Pero ¿cómo es posible que estos dispositivos de defensa, tan cuidadosamente diseñados, no hayan podido evitar la caída del imperio? Los habitantes locales cuentan historias sobre fantasmas que deambulan por las calles antiguas y sobre cómo en el silencio de la noche se escuchan ecos de pasos, como si los espíritus de las épocas pasadas aún custodiaran sus secretos. Las investigaciones con tecnología moderna, como el escaneo láser, abren nuevas perspectivas para entender esta ciudadela enigmática. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, muchos aspectos de su historia siguen siendo oscuros. ¿Cómo desapareció realmente la dinastía Nguyen? ¿Y qué más podemos aprender sobre la grandeza de la ciudadela imperial de Hue? El monasterio de la Mayuru, situado a una altura de 3.000 metros en las montañas de Ladakh, es uno de los monasterios budistas más enigmáticos y antiguos de la India. Sus paredes, talladas en la roca, parecen proteger antiguos secretos que, posiblemente, eran conocidos solo por unos pocos. Aquí, entre paisajes majestuosos, el tiempo parece detenido, y las historias que narran los tiempos pasados susurran en el viento. La Mayuru a menudo se llama la luna, debido a su paisaje extraño y casi etéreo, que recuerda a los cráteres lunares.
El monasterio fue fundado hace más de 1000 años y posiblemente es el lugar donde alguna vez se encontraban enseñanzas misteriosas y antiguas profecías. ¿Cómo pudieron estos sagrados salones, llenos de objetos rituales y frescos enigmáticos, sobrevivir a través de los siglos? Algunos investigadores sugieren que aquí se realizaban rituales misteriosos sobre los cuales solo podemos especular. Los arqueólogos han encontrado rastros de antiguos textos escritos en pergamino que dejan muchas preguntas. ¿Qué exactamente ocultaban estas inscripciones? Entre los habitantes locales se cuentan historias sobre espíritus que custodian las sagradas reliquias del monasterio. Una vez, en la Mayuru, un monje local contó cómo en noches claras oye sonidos que recuerdan el canto, procedentes de las profundidades de las montañas. Pero, ¿de dónde provienen estos sonidos? La Mayuru no solo atrae a los investigadores, sino también a los viajeros que desean desentrañar sus misterios. Cada piedra aquí parece guardar su propia historia, pero ¿cuántas de ellas realmente conocemos? El monasterio de la Mayuru sigue siendo un enigma, incluso para los científicos más experimentados. Tashigang, conocido como el Nido del Tigre, se encuentra a una altura de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y es uno de los lugares más misteriosos y pintorescos de la Tierra. Este monasterio, colgado en una pared vertical, fue construido en el siglo X y sigue atrayendo a peregrinos y turistas que buscan desentrañar sus secretos. Pero ¿cómo lograron los antiguos arquitectos construir tal maravilla en un lugar tan inaccesible? Según la leyenda, el maestro tibetano Guru Rinpoche llegó a esta región montado en un tigre y encontró aquí soledad y iluminación espiritual. Extrañamente, muchos investigadores creen que esto no es solo una leyenda, sino una representación de antiguas creencias que aún viven en el corazón de los habitantes locales. ¿Cómo pudo un gran maestro llegar a un lugar tan remoto y qué podría haber dejado tras de sí en estas paredes rocosas? La arquitectura de Tashigang también está llena de misterios. Grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí causan admiración y desconcierto. Algunos científicos señalan la increíble precisión y maestría de los constructores, pero ¿cómo pudieron lograr tales resultados sin tecnologías modernas? Incluso hay teorías que relacionan este monasterio con antiguas observaciones astronómicas, planteando preguntas sobre el grado de conocimiento de la gente de esa época. Entre los habitantes locales circulan rumores sobre cuevas ocultas y pasajes secretos que podrían llevar a tesoros aún no descubiertos. Los investigadores que han estado aquí hablan de fenómenos inexplicables que ocurren en estos lugares sagrados, dejando una sensación de que la realidad y el mito se entrelazan aquí. Tashigang no solo es un logro arquitectónico excepcional, sino también un símbolo de los misterios que aún esperan ser desentrañados. Quizás en estas rocas se encuentren las respuestas a las preguntas que aún no hemos formulado. El monasterio de Tixi, ubicado a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, impresiona por su majestuosidad y atmósfera de misterio. Sus escaleras blancas llevan a numerosos templos que parecen guardar infinitos secretos de antiguas enseñanzas y prácticas. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol tocan las paredes del monasterio, se crea la sensación de que el tiempo se ha detenido y que los espíritus de los antiguos monjes aún deambulan por sus pasillos. A través de puertas frágiles y estrechos pasajes, se pueden ver frescos coloridos que representan escenas budistas que parecen vivas. Pero lo que realmente impresiona es la enorme estatua de Buda, de más de 4 metros de altura, sentada en un trono.
como si guardara secretos que podría revelar. ¿Cómo se logró crear tal obra maestra en las montañas, donde las condiciones duras pueden dificultar la vida? Algunos investigadores sugieren que el monasterio fue construido en el siglo XVI, pero su verdadero origen está envuelto en el misterio. Las leyendas hablan de que en estas paredes se guardan textos sagrados escritos en lenguas olvidadas. ¿Cómo pudieron los antiguos monjes conservar tales conocimientos en un tiempo en que la mayoría de los textos se perdieron? Pero esto no es la única incógnita. Los habitantes locales afirman que por las noches en el monasterio se oyen sonidos que recuerdan el canto, lo que hace reflexionar sobre la posibilidad de que aquí realmente ocurra algo extraordinario. Las investigaciones muestran que el monasterio también sirvió como lugar de observación astronómica, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. Las paredes de Tixey, envueltas en el misterio, continúan atrayendo a viajeros y científicos que buscan desentrañar sus secretos. El monasterio guarda muchas incógnitas, esperando a que alguien pueda desvelarlas. El Palacio de la Roca, conocido como Cliff Palace, es una de las estructuras arquitectónicas más enigmáticas y misteriosas de la antigüedad. Construido con grandes bloques de piedra y sumergido en la vegetación, es una escalera hacia un mundo donde el tiempo se detiene, dejando solo el eco de civilizaciones pasadas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tal esplendor en una roca vertical, en condiciones donde la naturaleza era tanto amiga como enemiga? Cada rincón de este palacio oculta secretos, desde un sistema único de suministro de agua que utilizaba el agua de la lluvia, hasta misteriosos dibujos en las paredes que podrían ser un mensaje para futuras generaciones. Los investigadores aún discuten sobre el verdadero propósito de estos espacios. ¿Eran residencias para la élite o lugares sagrados donde se realizaban rituales de los que solo podemos especular? Sin embargo, esto no es la única incógnita que rodea el Palacio de la Roca. Algunos científicos creen que sus constructores desaparecieron para siempre de la historia, dejando solo rastros de su existencia. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada desaparecer sin dejar rastro? Quizás detrás de estas paredes se escondan historias que nunca serán contadas. Los habitantes locales, que han pasado junto a estas ruinas durante siglos, también guardan sus leyendas, transmitiendo de generación en generación historias sobre espíritus misteriosos que habitan en estos lugares. Cada vez que alguien pisa estos antiguos bloques de piedra, se convierte en parte de una red enigmática donde la realidad se entrelaza con mitos y leyendas. Así, el Palacio de la Roca sigue siendo un misterio sin resolver que sigue intrigando a científicos, viajeros y buscadores de aventuras. Su grandeza y misterio nos llevan a pensar cuántas más enigmas están ocultos en las entrañas de nuestro planeta. Las pirámides de Giza, majestuosas y enigmáticas, se elevan sobre los interminables arenales de Egipto, como silenciosos testigos de una antigua civilización. Cada una de estas impresionantes construcciones, erigidas hace más de 4 milenios, suscita admiración y desconcierto. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear tales estructuras precisas y masivas utilizando apenas herramientas primitivas? ¿Acaso poseían secretos que se han perdido para siempre? Las investigaciones científicas revelan que para la construcción de las pirámides se utilizaron millones de bloques de caliza, algunos de los cuales pesaban más de 200 toneladas. Estos gigantes de piedra fueron ajustados perfectamente entre sí, sin la más mínima fisura, creando la impresión de que fueron tallados de una sola pieza.
Pero ¿cómo lograron los antiguos egipcios alcanzar tal precisión sin las tecnologías modernas? Existen diversas teorías sobre cómo fueron construidas estas pirámides. Algunos científicos creen que se utilizaron tecnologías simples como rampas inclinadas y rodillos de madera. Otros sugieren que pudieron emplearse métodos más avanzados, incluso tecnologías de las que nada sabemos. No se descarta que participaran miles de trabajadores, lo que plantea la pregunta de cómo se organizó esta monumental obra. Pero esto no es la única misterio relacionado con Giza. Las pirámides rodeadas de esfinges y otras construcciones solo añaden capas a este antiguo laberinto. ¿Cuáles fueron los verdaderos objetivos de la creación de estos monumentos? ¿Qué esconden bajo su inmóvil apariencia? Descubrimientos como cámaras subterráneas misteriosas y túneles ocultos intensifican la atmósfera de misterio. Los investigadores continúan estudiando Giza, esperando desentrañar sus secretos. Pero varias preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos tiempos lejanos? ¿Qué secretos aún esperan ser descubiertos en los arenales de Egipto? El complejo templario de Angkor Wat, ubicado en Camboya, es uno de los más majestuosos y enigmáticos monumentos de la antigüedad. Sus dimensiones impresionantes y su arquitectura refinada, construida con grandes bloques de piedra, asombran la imaginación. Cada elemento del templo está impregnado de un profundo simbolismo y significados sagrados que aún hoy en día permanecen misteriosos. Aquí, entre los pasillos misteriosos y las torres imponentes, se respira el aliento de una antigua civilización que alguna vez floreció en estas tierras. ¿Quiénes fueron los creadores de esta obra arquitectónica? ¿Cómo lograron construir tales estructuras gigantescas sin las tecnologías modernas? Algunos investigadores sugieren que el templo no fue simplemente un centro religioso, sino también un observatorio astronómico, lo que subraya su naturaleza mística. Sin embargo, esto no es la única incógnita de Angkor Wat. Alrededor del templo se encuentran numerosos relieves que representan escenas de la mitología, pero su verdadero significado sigue siendo objeto de debate entre los científicos. ¿Cuáles eran las intenciones de los antiguos artistas? Algunos creen que en estas imágenes se ocultan profecías antiguas que esperan su momento para ser reveladas. Entre los investigadores que estudian este complejo, hay también habitantes locales que transmiten leyendas sobre espíritus que protegen los lugares sagrados. Estas historias añaden un matiz adicional de misterio a este lugar, haciendo reflexionar sobre cuántas más incógnitas aún guarda Angkor Wat. Hoy en día se sabe que el templo fue construido a principios del siglo XII y su superficie supera los 200 hectáreas. Sin embargo, muchos aspectos de su historia y su propósito siguen siendo inexplicables. Entre los fríos muros de piedra de la antigua ciudad de San Petersburgo, el templo de Alhasne se destaca por su impresionante arquitectura y su misteriosa historia. Este magnífico monumento, tallado en la roca, parece haber emergido de las leyendas. Sus columnas y detalles adornan elegantemente la entrada que lleva a lo desconocido. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de esta monumental construcción? Los maestros que crearon Alhasne utilizaron técnicas que aún hoy despiertan admiración y asombro. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean la sensación de que fueron colocados en sus lugares con una precisión mágica. ¿Cómo lograron los antiguos constructores alcanzar tal nivel de maestría sin las tecnologías modernas?
Las leyendas locales afirman que en este templo se guardaban tesoros incalculables, pero nadie sabe cuántos de ellos permanecen intactos. Algunos investigadores sugieren que Al-Hazne servía como una tumba, mientras que otros proponen que era un santuario para la adoración de antiguos dioses. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por desentrañar los misterios de este lugar, muchas preguntas remain sin respuesta. ¿Qué significado tenían los complejos símbolos grabados en el frente? ¿Qué intentaban transmitir los antiguos maestros al dejar sus mensajes en la piedra? Con cada nuevo descubrimiento realizado por los arqueólogos, el misterio del templo de Al-Hazne se profundiza aún más. Solo por un momento podemos rozar su grandeza, pero la verdadera esencia de este lugar sigue siendo un enigma, más allá de nuestro entendimiento. Stonehenge, un misterio envuelto en el velo de la antigüedad. Este asombroso monumento megalítico, ubicado en el suroeste de Inglaterra, despierta admiración y respeto entre los investigadores y viajeros. ¿Cómo se trasladaron y colocaron con tal precisión bloques de piedra de hasta 25 toneladas a tan gran distancia? Muchos científicos creen que Stonehenge servía como un observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos seguir el movimiento del Sol y la Luna. Sin embargo, ¿cómo pudieron tecnologías tan primitivas crear una estructura tan compleja? A lo largo de los siglos han surgido diversas teorías, desde rituales religiosos hasta tumbas, pero ninguna puede explicar completamente su propósito. Algunos investigadores sugieren que Stonehenge podría haber sido parte de un complejo más amplio que lo conecta con otros lugares sagrados. En este contexto, es digno de mencionar el llamado paisaje de los muertos, donde se encuentran otros megalitos y túmulos. Pero, ¿qué los une? Entre los habitantes locales circulan leyendas de que Stonehenge es el resultado de la magia y que sus constructores poseían conocimientos inaccesibles para el hombre moderno. ¿Cómo pudieron ocultar tales secretos a sus descendientes? El tiempo y la naturaleza han dejado su huella en estas piedras, pero aún guardan muchos misterios. En los últimos años, los científicos han utilizado tecnologías modernas como el escaneo láser y el datación por radiocarbono para desentrañar parte del misterio. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el propósito verdadero de la creación de Stonehenge sigue siendo un enigma. Con cada nuevo descubrimiento confirmamos, los misterios del pasado continúan atrayéndonos. Rocamadour es un lugar misterioso ubicado en las rocas en el corazón de Francia. Sus majestuosos edificios, tallados en piedra, le confieren un ambiente de cuento y misterio. Pero ¿qué se esconde detrás de sus murallas y leyendas? Se cree que Rocamadour se convirtió en un importante centro de peregrinación en la Edad Media, cuando se encontró una imagen de terracota de la Virgen María. Este objeto culto, rodeado de numerosas leyendas, atraía a los fieles de todos los rincones de Europa. ¿Cómo pudo un pequeño pueblo a más de 100 metros de altura convertirse en un lugar tan significativo para millones de personas? Las murallas de Rocamadour no solo guardan secretos religiosos, sino también rastros enigmáticos de antiguas civilizaciones. Los arqueólogos encuentran aquí signos de presencia humana que datan de hace decenas de miles de años. Pero ¿cómo pudieron los seres humanos ocultarse en estos lugares inaccesibles? ¿Y qué los llevó a elegir este sitio para vivir?
Algunos investigadores sugieren que en Rocamadour podría ocultarse información sobre rituales olvidados y antiguos conocimientos. Las investigaciones muestran que los habitantes locales utilizaban métodos únicos de construcción que permitían a los edificios resistir el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo. Pero cómo lograron alcanzar tal maestría sigue siendo un misterio. Caminando por sus estrechas calles, se puede sentir el eco del pasado, como si el aliento de la historia flotara en el aire. Los pasos resuenan en los pasillos de piedra y los rayos de sol se filtran a través de las hojas, creando una atmósfera mística. Rocamadour no es solo una atracción turística, es un lugar donde se entrelazan mitos, historia y descubrimientos asombrosos. Y cada nuevo hallazgo solo aviva el interés por este rincón misterioso, dejando muchas preguntas sin respuesta. Las casas colgantes de Cuenca, como aves misteriosas que planean sobre el cañón del río Huécar, despiertan admiración y asombro. Estos enigmáticos edificios, construidos al borde del acantilado, parecen frágiles a pesar de su antigüedad y solidez. ¿Cómo lograron los arquitectos antiguos crear tales estructuras únicas que aún hoy fascinan a los investigadores? Las paredes de las casas, construidas con piedras perfectamente ajustadas entre sí, parecen guardar secretos de tiempos pasados. Cada ventana ofrece una vista pintoresca y la ciudad parece perdida en el tiempo. Los habitantes locales afirman que estas casas fueron construidas para protegerse de los enemigos. Pero, ¿cómo pudieron garantizar tal seguridad en condiciones donde las tecnologías eran primitivas? Algunos científicos sugieren que las casas no solo servían para vivir, sino también para rituales relacionados con la naturaleza. Quizás aquí se realizaban antiguos ritos, y las propias paredes guardan mensajes cifrados sobre la vida y creencias de sus habitantes. Pero esto no es todo. En Cuenca también se han encontrado símbolos extraños que aún no han sido descifrados. A medida que nos sumergimos en la atmósfera de este lugar, comprendemos que Cuenca no es solo una ciudad, sino una verdadera enigmática, donde cada piedra puede contar su historia. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, muchos aspectos siguen siendo un misterio. ¿Cuáles son las verdaderas razones para la creación de estas casas colgantes? Quizás, similares enigmas esperan ser desentrañados en otros rincones del mundo, aguardando el momento en que sus secretos sean revelados.